Hablar de los estudios culturales en el campo de la semiótica y especialmente de la comunicación es un campo muy amplio. Autores como Saussure, Ferdinand de Saussure, como Charles Sanders Peirce, hacia el siglo XIX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, empezaron a producir y a pensar todo lo que significaba la semiótica en el campo de la cultura. Sin embargo, cuando hablamos de semiótica, inicialmente pensamos en la relación de las palabras con los textos y los discursos. Ahora la semiótica ha ido a un campo mucho más grande, que es el de la cultura. Hoy estamos en Villa de Leyva y vamos a conocer un poco sobre esos cambios y esas transformaciones culturales que el concepto de semiótica tiene en los estudios culturales. Recordemos que los primeros estudios de semiótica fueron realizados por Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure tenía un acercamiento con la lingüística, por lo tanto su concepción de signo está basado en la dicotomía de significante-significado, con una relación acústica de la imagen producida mentalmente. Por su lado, Charles Sanders Peirce buscaba hacer una relación un poco más cercana a la imagen. Por eso los estudios de Charles Sanders Peirce pensaban irse hacia la matemática. Digamos que para Peirce esta cercanía con la semiótica va a tratar de construir un elemento sistémico y matemático a través de la función que tienen los signos alrededor del ecosistema social y cultural. Sin embargo, no es Peirce quien plantea la teoría propiamente de la cultura con relación a la semiótica. Es más adelante cuando se produce este fenómeno, con Yuri Lotman y Umberto Eco. Para Yuri Lotman, la semiótica tenía una relación específica con el mundo que nos rodea, con el mundo cultural. Por lo tanto, Yuri Lotman va a proponer un concepto que es el de la semiósfera, concepto asociado principalmente a los códigos que la cultura maneja en relación con sus costumbres, con su habitar y como modelos o una cultura modelizante, como la llamaría él. Dentro de esos términos de lo modelizante, pues Yuri Lotman va a proponer dos elementos, unos modelos modelizantes de primera instancia y modelos modelizantes de segunda instancia. Sin embargo, las teorías de Yuri Lotman y Umberto Eco difieren de manera importante. Para entender ¿cuál ha sido la relación de la semiótica con los estudios culturales? Hemos escogido este bello paraje de Boyacá, ubicado en el municipio de Villa de Leyva, donde hay una gran confluencia cultural en términos de gente, de costumbres, de dialectos. Incluso sabemos que Villa de Leyva es uno de los sectores de Colombia reconocidos por su diversidad cultural, su gastronomía, el vestuario de las personas, la arquitectura de este hermoso lugar. Todos aquellos son elementos de análisis semiótico que podemos empezar a distinguir para analizar este paradigma de lo cultural. Sin embargo, las intenciones de poder establecer un estado actual de la semiótica de la cultura o de las reflexiones sobre la cultura dentro de los estudios de la comunicación han generado algunas problemáticas. La primera, la redacción de la semiótica de una lógica general a una herramienta metodológica en los estudios de la comunicación, producto de la confusión en el uso de los conceptos y los sistemas conceptuales devenidos de la semiótica. Y, segundo, evidenció las consecuencias de la incorporación a la semiótica del pensamiento sistémico. De este segundo aspecto nace el argumento central que aquí se desarrolla, dado que la incorporación del pensamiento sistémico ha transformado a la cultura de un concepto de espacio a un concepto de configuración, y a la comunicación de un proceso de intercambio a un proceso de la complejidad progresiva de los sistemas semióticos. Otro de los problemas evidenciados es la relación de vinculación de la semiótica con los estudios de la comunicación, relación que ha generado un espacio de confusión y malentendidos conceptuales. Como ya se ha afirmado,
Tanto los trabajos de Umberto Eco como los de Yuri Lotman se encuentran estrechamente vinculados tanto a la semiótica como a los estudios de la comunicación. Pues lo que ambos hicieron fue plantear desde la base semiótica una forma de conceptualizar a la comunicación, llegando ambos a plantear modelos comunicativos de análisis como un intento formal de entender los fenómenos no solo de la comunicación, sino de la cultura en general. Lo anterior permite establecer el segundo problema, dado que sugiere que el elemento de enlace entre la semiótica y los estudios de la comunicación no es el reconocimiento de la epistemología semiótica para el estudio de los procesos culturales, sino la cultura y la comunicación como conceptos compartidos. Por lo tanto, lo que aquí se sostiene es que la semiótica y los estudios de la comunicación comparten a la cultura y a la comunicación como palabras, pero no como conceptos y mucho menos como elementos constructivos. Aunque Yuri Lotman y Umberto Eco comparten de la semiótica el concepto de la cultura y de la comunicación, ambos autores tienen caminos muy diferentes para entender el concepto de la semiótica de la cultura. Por su parte, Umberto Eco maneja de la semiótica un concepto mucho más estructural, mientras que Yuri Lotman lo hace mucho más sistémico. Ahora vamos a entender cuáles son las relaciones entre esto que conocemos como semiótica estructural y semiótica sistémica a partir de estos dos autores frente a lo que vamos a interpretar de la semiótica de la cultura. La propuesta que realizó Umberto Eco en los años 60 está basada en la idea de que la cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación, lo que tiene como principal consecuencia que humanidad y sociedad existan solo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación. Es decir, la semiótica cubre todo el ámbito cultural. Por lo tanto, el conjunto de la vida social puede verse como un proceso semiótico o como un sistema de sistemas semióticos. Estas primeras consideraciones le van a permitir plantear las tres hipótesis referidas a saber. La primera, la cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico. La segunda, todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica. Y por último, la cultura es solo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas. Para Eco, la primera hipótesis convierte a la semiótica en una teoría general de la cultura, y en un momento dado en un sustituto de la antropología cultural. Sin embargo, el reducir toda la cultura a la comunicación no significa reducir la vida material a una serie de acontecimientos mentales puros. Es decir, no quiere decir que la cultura solo sea comunicación, sino que ésta puede comprenderse mejor si se estudia e investiga desde el punto de vista de la comunicación. Por su parte, la segunda hipótesis implica tan solo una posibilidad, una forma de aproximación al fenómeno de la cultura. Por último, la tercera hipótesis es la más seria, dado que implica a la semiótica no como forma de aproximación, sino como forma de estructuración, como elemento de organización y configuración de la cultura. Aunque Eco reconoce esta tercera hipótesis como la más radical, su desarrollo posterior parece transitar en este sentido, es decir, más que en el análisis, en la construcción de un modelo semiótico de la cultura. De esta forma, lo que emerge al final es implícitamente una forma especial de comunicación. Hablar del desarrollo posterior de la semiótica de Eco es hablar de su teoría de los códigos y de la producción de los signos, propuesta que se convierte, junto a la propuesta de Lotman, en un intento por sintetizar y superar dos programas sumamente diferentes, el de Peirce y el de Saussure, lo cual se hace evidente en su consideración de sistemas codiciales y de producción sígnica.
Yo vivo en la vereda Zabarro, municipio de aquí de Ilalé. Allá sembramos maíz, frijol, papa, arracacha, alberja, habas, tomate, cebada y trigo, de todo. Es decir, tenemos animalitos, gallinitas, ganado. Y entonces nosotros sembramos a campo abierto y a invernadero. Tenemos el invernadero, se siembra a invernadero, el tomate. Y en esto sí sembramos lo que es, y mi esposo tiene un cultivo de feijoa. De feijoa. Entonces allá, es decir, se tienen como 500 matas. Hace 4 años ese mercado se hizo, que se llama Mercado Alternativo, que eso por parte de la alcaldía nos dio esas cuestiones, pues con ayuda también de la gente campesina para que se hiciera eso, unas carpas blancas que hay de la parte de arriba, y el día sábado viene de todas partes, viene gente de Moniquirá con la fruta, con el plátano, con la yuca y toda esa cuestión, y así de Tuna y toda esa cuestión, lo de la ropa, patoldos y toda esa cuestión, entonces eso viene de gente de Tuna. Y el día sábado es mercado, ahí sí es general, pero el día jueves es solamente en las carpas. ¿Por qué Villa de Leyva es tan bonita? ¿Por qué los turistas vienen? Tal vez por la paz, porque aquí es muy pasivo, es decir, no hay nada de... Todos somos como hermanos, nos tratamos, si les podemos hacer un favor, lo hacemos, si no lo podemos hacer, está bien, no lo podemos hacer, pero tratamos de ayudarnos. Yo creo que aquí hay diferentes actividades para todos, ya que es un municipio multicultural. Hay museos, hay también partes arqueológicas, está pues también la laguna sagrada de Iguaque, el desierto. Pues yo creo que todo es de rescatar, ¿no? Además que estamos en un espacio donde, así como ven en este momento, puede sorprendernos el clima de alguna u otra manera. Umberto Eco inició tratando de entender este tema de la cultura y de la semiótica cultural a través de las interpretaciones del modelo de Saussure. Sin embargo, esto lo llevó a entender algunas interpretaciones sobre la lingüística que más adelante ampliaron su materialidad a otros aspectos. Pero Umberto Eco, al hacer esto, tuvo graves consecuencias. Lo anterior lleva a Eco a plantear una primera condición de la cultura, a saber, la cultura solo surge cuando, primero, un ser racional establece la nueva función de un objeto. Segundo, lo designa como el objeto X que realiza la función Y. Tercero, al ver al día siguiente el mismo objeto, lo reconoce como el objeto cuyo nombre es X y que realiza su función Y. Este es precisamente el origen de las primeras hipótesis aquí anotadas, al suponer que dentro de la cultura cualquier entidad se convierte en un fenómeno semiótico. Por lo que las leyes de la comunicación se convierten en las leyes de la cultura. Así, la cultura puede estudiarse por completo desde un punto de vista semiótico, y a su vez la semiótica es una disciplina que debe ocuparse de la totalidad de la vida social. Este es el contexto de la emergencia del modelo comunicativo de Eco, el cual había sido bosquejado en el marco de la propuesta de una teoría semiótica y de la cultura a finales de los años 60, específicamente en el año 1968, con la publicación de La estructura ausente. Si bien el mismo Eco reconoce algunos problemas de esta primera obra, la cual será completada más tarde en 1976, con la publicación del Tratado de Semiótica General. El lugar de la comunicación y la fundamentación semiótico-cultural de esta primera propuesta permanece aún en los trabajos posteriores de Eco. De esta forma, siguiendo la idea de la existencia de un campo semiótico, Eco propone su propio modelo semiótico bajo una hipótesis, la cual asumía la necesidad de estudiar la cultura como comunicación. Así, la semiótica debía de comenzar con sus indagaciones y razonamientos con un panorama general de la cultura semiótica, es decir, de todos aquellos metalenguajes que intentan explicar y dar cuenta de la gran variedad de lenguajes a través de los cuales se construye la cultura.
La afirmación sobre el estudio de la cultura como sistemas de comunicación es una hipótesis que Eco recuperará para su propuesta posterior. El principio de acción era uno, que permitiera perfilar el ámbito de la investigación semiótica en el futuro y, sobre todo, el establecimiento de un método unificado para enfrentar fenómenos en apariencia muy distintos y hasta ese momento irreductibles. En palabras de Eco, si la operación tiene éxito, nuestro modelo semiótico habrá conseguido mantener la complejidad del campo, confiriéndole una estructura y, por lo tanto, formando el campo en sistema. Como es obvio, si los elementos del campo tenían una existencia que era objetivar, la estructura del campo como sistema se ha de considerar como la hipótesis operativa, la red metodológica que hemos echado sobre la multiplicidad de fenómenos para hablar de ellos. Sin embargo, esta idea de estructurar comprende directamente a un contexto sociohistórico, fuertemente influenciado por las nociones del estructuralismo. De hecho, el mismo Eco reconoce la importancia del trabajo de Claude Lévi-Strauss, quien toma algunas ideas. Pero más importante aún es la noción misma de estructura y su relación posterior con la estaticidad de los sistemas, pues en ello puede estar la clave del porqué de la instrumentalización de la semiótica en el campo de estudio de la comunicación. Aquí, el punto fundamental a reconocer es que, como afirma el mismo Eco, dicha estructura se aplica por deducción sin pretender que sea la estructura real del campo. Por ello, considerarla como estructura objetiva del campo es un error con el que el razonamiento, en lugar de abrirse, se presenta ya terminado. Una investigación semiótica solamente tiene sentido si la estructura del campo semiótico es asumida como una entidad imprecisa que el método se propone aclarar. No tiene sentido si la estructura establecida por deducción se considera verdadera, objetiva y definitiva. Como se puede observar, la comunicación de Umberto Eco tiene como condición previa a la información, pero se encuentra subordinada a los procesos de significación. De esta forma, en el modelo semiótico de la cultura de Eco, la comunicación es condición necesaria de los procesos de significación, mismos que requieren de un punto de vista del sujeto observador cuya competencia semiótica le permita identificar algo como signo o representación y atribuirle un determinado significado de acuerdo con convenciones sociales establecidas, lo que denominamos código. La función de la comunicación supone un efecto de mediación entre un estímulo, que es la información, y su significación, además de implicar un proceso de semiotización del mundo fenoménico. La convención de los estímulos y señales en signos reconocibles como tal. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. This is your first time here in Villa de Leyva? Second time. Your second time? It's good. Do you think this is a touristic place? A good touristic place? It is a very good tourist place. Okay. Clean, no bumps. Do you think traveling here is expensive? Well, coming from the United States, we have to buy a plane ticket to Bogota. I have to rent a car in Bogota. I have to drive here. Los viajes. So A little expensive. it takes money to get here, yes. Okay, so good. Do you think these touristic places in Villa de Leyva are interesting? Very interesting. Unique. So good. Where are you from? Where are you from? Texas In Texas? and La USA. Yes. Estados Unidos. Do you speak Spanish?
And tell us your opinion about here, Prometheus today. Via de Leyva. Yes, about here. It's a beautiful drive coming in, beautiful scenery. The city is well maintained, well kept. There's no street vendors bothering you. So it's very tranquil, very beautiful. Mark, so do you think this is a good place? Villa de Leyva is a good place? Yeah, it's really nice. It's very beautiful. The architecture is really cool. You kind of feel like you are gone back in time slightly to the past. So good. Yeah. Okay, perfect. And where are you from? Ireland, Irlandese. Really? So cool. Yeah. Do you think to travel here is expensive? Not really. I mean, to get here it's expensive, as in to get to Colombia from Europe, it's expensive. It's expensive, but not exactly. But when you're here, it's Cheap. yeah. So good. The tourist places here in Villa de Leyva are interesting for you? Yeah, I mean, I haven't actually been to many of the museums because I'm not actually that interested in like the archaeology. But I mean more the dinosaur things. But just looking around and like seeing the architecture, it's really nice. That's what I'd like about it. Finally, what's your opinion about this place generally? Yeah, it's really nice. It's really relaxed. A lot of kind of towns that I've been to maybe that are as like beautiful as this town. There seems to be a lot more like mainstream tourism going on. So you still get you get the feeling that maybe the local people don't really live in the town. But here you can see people going along about their day-to-day lives. You know, there's school kids around and things, so I think it makes, as a tourist, it makes you feel like you are less of a gringo when you see other people around. And why did you come here to this place, to Colombia? So I'm just traveling around South America. I've been traveling around for about 3 months. Just wanted to see it, just thought it'd be interesting. You know, I've never been to South America before. And you know, while I'm here, I want to try and see every country I can. So that's why when I come to Colombia, and I read about Villa de Leyva in like a guidebook. So it wasn't on my big original plan. I was in Bogota, and I just read a book and it says this is a beautiful town. So I decided to come here and just see what it was like. So I actually originally just spent 2 days here, and I've actually now been here for 5. Lo anterior convierte a la cultura en un elemento de configuración, a la comunicación en un proceso de semiotización del mundo fenoménico y a la significación en la cualidad distintiva de todo proceso semiótico. Como se puede observar, la cultura y la comunicación en la propuesta de Eco tienen una configuración particular que implica procesos de significación, sistemas codiciales y un sujeto observador. Un sujeto para quien el mundo fenoménico se segmenta en rasgos semióticos, pertinentes en signos o textos semióticos. Sin embargo, lo que veremos a continuación es la exploración de una posición diferente, una que va a transformar a la comunicación y a la cultura de la que habla Eco a través de una configuración sistémica. Sin embargo, lo que Lotman suponía es que no existen por sí solos en forma aislada sistemas precisos y funcionalmente unívocos que funcionen realmente. La separación de estos está condicionada únicamente por una necesidad heurística. Tomando por separado, ninguno de ellos tiene en realidad capacidad de trabajar. Solo funcionan estando sumergidos en el continuum semiótico completamente ocupado por las formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. La introducción del concepto de semiósfera para Yuri Lotman, en analogía al concepto de biosfera utilizado por Vernadsky, implica por principio detenerse en la naturaleza del segundo para poder entender al primero.
cuando hablamos de biosfera como un espacio completamente ocupado por la materia viva, es decir, por un conjunto de organismos vivos. Sin embargo, esta primera definición sugiere un pensamiento similar al que Lotman criticaba del camino de lo simple a lo complejo, dado que se sugiere la importancia de cada organismo cuya agrupación formaría la biosfera. Pero la realidad es diferente, dado que, según este fenómeno, la biosfera tiene un carácter primario con respecto al organismo aislado. Es decir, la materia viva es considerada como una unidad orgánica, pero la diversidad de su organización interna retrocede a un segundo plano ante la unidad de la función cósmica de la biosfera. De esta manera, la biosfera tiene una estructura completamente definida que determina todo lo que ocurre en ella, sin excepción alguna. El hombre, como se observa en la naturaleza, así como todos los organismos vivos, como todo ser vivo, es una función de la biosfera en un determinado espacio y tiempo de ésta. Por lo tanto, la primera cualidad de la semiósfera será su carácter abstracto y su consideración como mecanismo único, en donde no resulta importante uno u otro elemento, sino todo el gran sistema que la conforma. La cualidad contextual de la semiósfera es en un primer elemento de su caracterización, pero más importante son sus cualidades estructurantes, intrínsecas, dado que la existencia misma de la semiósfera implica un espacio dentro y un espacio fuera de ella. Por lo tanto, un límite de su propia capacidad de organización. En el primer caso, estaríamos hablando de un espacio sistémico y uno extrasistémico, y en el segundo, de una frontera, de lo cual se refiere que la semiósfera tiene un carácter delimitado. Pero la delimitación no cierra el sistema, sino que lo hace reconocible, lo ordena y lo configura simultáneamente en el espacio extrasistémico. Por lo tanto, la función de la frontera es precisamente vincular lo sistémico y lo extrasistémico, pues una parte de ella se encuentra dentro y una parte fuera de la semiósfera. En este sentido, una primera definición de la frontera se debe entender como la suma de traductores o filtros bilingües, pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje y se halla fuera de la semiósfera dada por Lotman. Esta primera definición de lo dentro y lo fuera de un sistema es uno de los problemas centrales para Lotman, dado que considera que las cuestiones fundamentales de todo sistema semiótico son, en primer lugar, la relación del sistema con el extrasistema, con el mundo que se extiende más allá de sus límites, y en segundo lugar, la relación entre estática y dinámica. Esta última cuestión podría ser formulada así: ¿de qué manera un sistema puede desarrollarse permaneciendo él mismo? Esta idea es clave para entender cómo es que la semiósfera se configura, pero sobre todo para entender por qué los elementos que la integran funcionan de la forma que lo hacen. ¿Por qué un elemento fundamental es precisamente la frontera? Pues como el mismo Lotman afirma, hay que tener en cuenta que si desde el punto de vista de un mecanismo inmanente la frontera une dos esferas de la semiosis, desde la posición de la autoconciencia semiótica, la autodescripción en un metanivel de la semiósfera dada las separa. Tomar conciencia de sí mismo en el sentido semiótico cultural significa tomar conciencia de la propia especificidad, de la propia contraposición a otras esferas. Esto hace acentuar el carácter absoluto de la línea con la que la esfera dada está contorneada. Por lo tanto, la frontera funciona también como un elemento de organización y estructuración semiótica, dado que no solo permite organizar el espacio dentro y el espacio fuera de ella, sino que al hacerlo establece los elementos de la semiosis
que se relacionan en un contexto determinado. Así como afirma el mismo Lotman, la valoración de los espacios interior y exterior no es significativa. Significativo es el hecho mismo de la presencia de la frontera. Esto supone la existencia a priori de una frontera semiótica que define una semiótica dada, pero que define a la frontera y el tamaño o cualidad de la semiósfera. Este es el elemento que convierte un modelo formal en una práctica social o de investigación y que determina tanto la dinámica como la estática del sistema semiótico, dado que la posición de un observador depende de por dónde va a pasar la frontera de una cultura dada. Por otro lado, la semiósfera posee las cualidades sistémicas de la biosfera y de los órganos de los organismos vivos, dado que todo recorte de una estructura semiótica o todo texto aislado conserva los mecanismos de reconstrucción de todo el sistema. Es decir, las partes no entran en el todo como detalles mecánicos, sino como órganos en un organismo. Una particularidad esencial de la construcción estructural de los mecanismos nucleares de la semiósfera es que cada parte de esta representa ella misma, un todo cerrado en una interdependencia estructural. Por otro lado, es importante hacer notar que pese a que algunos elementos de los que se ha dado cuenta aquí pertenecen a la propuesta específica de la semiósfera presentada por Lotman en los años 80, algunos elementos fundamentales de la estructura de todo sistema semiótico, así como de su dinámica, ya habían sido presentados 10 años antes. Si bien estos elementos no aparecían explícitamente bajo la configuración de la semiósfera, en realidad pueden ser extensibles a las propuestas sistémicas posteriores. En el trabajo previo al que se hace alusión, Lotman había propuesto ya un modelo dinámico del sistema semiótico, contraviniendo la idea de la equiparación del concepto de sincronía de Saussure al de estática, al considerar que la sincronía es en realidad un procedimiento científico auxiliar y no un modo específico de existencia. Es por esto que cabe suponer que la estaticidad que sigue sintiéndose en toda una serie de descripciones semióticas no es un resultado de la insuficiencia de los esfuerzos de tal o cual científico, sino que deriva de algunas particularidades especiales del método de descripción. Sin un análisis meticuloso de por qué el hecho mismo de la descripción convierte un objeto dinámico en un modelo estático, y sin la introducción de los correspondientes correctivos en la metódica del análisis científico, la aspiración a construir modelos dinámicos puede quedarse en el terreno de los buenos deseos. El problema que veía Lotman es que en este proceso de la descripción estructural, el objeto no solo se simplifica, sino que también se organiza adicionalmente. Se vuelve más rigurosamente organizado de lo que es en realidad. La descripción será entonces inevitablemente más ordenada que el mismo objeto. Si bien ya hemos hablado muy sintéticamente sobre algunos de los aspectos de la semiótica de la cultura de Umberto Eco, será necesario ahora analizar lo que para Judith Lotman significa la semiótica de la cultura y entender en qué momento estos dos autores, tratando temas similares, incluso uniéndose en los aspectos de la comunicación, varían sus propuestas interpretativas sobre el análisis semiótico y el análisis de la cultura. Judith Lotman lo que va a hacer es criticar la centralidad del concepto de Peirce frente al signo y la dicotomía planteada por Saussure frente al lenguaje y el habla, para decir básicamente que al generar esta centralidad del signo, que va a pensar el signo como unidad independiente del sistema cultural. Y lo que hace Judith Lotman precisamente es retomar el pensamiento de que el signo no es independiente del sistema cultural, sino que hace parte de la cultura. Entonces, para entender la cultura, lo que hay que examinar no es el signo en cada una de sus variantes, sino en todo el concepto en globalidad. Por eso, el concepto que va a plasmar Judith Lotman sobre la semiología de la cultura es pensado principalmente desde la semiósfera,
y es ver la semiótica como un todo, como un universo, como una centralidad del signo, no pensado en el signo mismo, sino en su relación con los demás signos del universo. Entonces lo que Yuri Lotman va a proponer es revisar que ese signo no se presente desde la centralidad, sino en su relación con los demás sistemas simbólicos que componen el mundo cultural. El modelo de Lotman, al enmarcar los procesos semióticos y comunicativos en un contexto cultural, permite construir un primer elemento clave de la relación entre los elementos sistémicos ya descritos, su mutua implicación, ya sea una semiótica literaria o textual, una semiótica musical, una semiótica del gusto o visual, de las pasiones, etc., lo que implicaría necesariamente la dimensión del sistema cultural humano. La comunicación y la cultura funcionan como elementos de estructuración. Una semiótica de la comunicación implicaría entonces un estudio semiótico sobre la comunicación y sus procesos, no un punto de vista comunicativo con perspectiva semiótica. La comunicación, siendo un elemento de articulación en la teoría semiótica, permite un análisis de los procesos de producción de sentido en todos los niveles de la estructura social y las manifestaciones culturales, es decir, de todo aquello que funcione como signo, como texto y como función semiótica. Por lo que se expande el análisis literario, histórico, urbano de los medios masivos de información, de las nuevas tecnologías, de la música o del arte. En síntesis, se extiende a todo lo que tenga que ver con la producción de sentido en general. La dimensión cultural no es entonces un concepto periférico, sino un concepto performativo. Su importancia va más allá de la dimensión teórica en general y la construcción de lo social en particular. Pero, ¿qué fue lo que pasó con estos programas? ¿Qué pasó con ellos en el marco de los estudios de la comunicación? Sobre este punto, tendremos que seguir desarrollando elementos para la investigación, pues el análisis de la semiótica de la cultura es todavía un tema nuevo e inacabado. Hasta este momento hemos tratado de comprender cómo la semiótica, los estudios culturales y la comunicación confluyen en una teoría que aparentemente está de manera aislada conceptualmente. Ahora, el gran reto para los teóricos, no solamente pensando en los estudios que desde Peirce, Saussure, Van Dijk, Bakhtin, Jacobson, Yuri Lotman y Humberto Eco han tratado de hacer, ahora hay que pensar la semiótica desde un campo mucho más amplio. Ese será el reto para el futuro, tratar de establecer cuáles son las posibilidades del campo de la semiótica en el campo de la cultura, cómo estas dicotomías van a tratar de reducir el campo desde un concepto meramente conceptual a un concepto mucho más amplio.